Las estrellas se veían frías y distantes desde el puente de la US Vengeance, mientras el capitán Jake Harrison contemplaba la interminable negrura del espacio. El crucero de batalla atravesaba el vacío como un cuchillo de acero, con sus enormes motores zumbando con una potencia apenas contenida. Jake llevaba 6 meses patrullando esta sección de la frontera, observando y esperando señales de problemas del colectivo zapiriano. Lisa Martínez se encontraba en la estación táctica, con los dedos revoloteando sobre los paneles de control mientras monitoreaba los movimientos enemigos en los sistemas cercanos. Era joven para ser teniente comandante, pero Jake confiaba en sus instintos más que en cualquier oficial con el que hubiera servido. Sus ojos oscuros nunca perdían detalle, y su mente táctica podía detectar patrones que otros pasarían por alto. El puente estaba en silencio, salvo por el suave pitido del equipo de monitoreo y el bajo zumbido de los sistemas de la nave. El ingeniero jefe Ben Cooper estaba en las entrañas de la nave, probablemente manipulando de nuevo los sistemas de armas. Jake sabía que Ben había estado trabajando en modificaciones que le darían al Vengeance una ventaja en combate, aunque se guardó los detalles hasta estar seguro de que funcionarían. Un agudo timbre de la consola de comunicaciones rompió el silencio apacible. El teniente Sam Rodríguez levantó la vista de su puesto con preocupación en el rostro. «Capitán, recibimos una transmisión cifrada del Comando Tierra. Clasificación de prioridad alfa». Jake sintió un nudo en el estómago. Prioridad alfa significaba que algo importante estaba sucediendo. Algo que podría cambiar el curso de la guerra que todos sabían que se avecinaba. Había estado esperando esta llamada durante semanas, desde que los informes de inteligencia empezaron a sugerir que los cepirianos estaban planeando algo masivo en los sistemas exteriores. «Comuníquelo con mi sala de preparación», ordenó Jake, levantándose de su silla de mando. «Lisa, usted tiene el puente». La sala de preparación era pequeña pero cómoda, con un escritorio, algunas sillas y una gran pantalla que dominaba una pared. Jake se acomodó en su silla y activó el sistema de comunicación seguro. La pantalla se encendió, revelando el rostro severo del almirante Kate Morrison, la mujer que había liderado las fuerzas militares de la Tierra durante los últimos 5 años. Kate parecía cansada, y Jake pudo ver el peso del mando en sus ojos. Había estado librando esta guerra fría contra los zapirianos desde antes de que Jake recibiera su primer mando, y la tensión comenzaba a notarse. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado y su uniforme estaba perfectamente planchado a pesar de la hora temprana en el Comando Tierra. «Jake, voy a ir directo al grano, porque no tenemos tiempo para formalidades», dijo Kate sin preámbulos. «Nuestras redes de inteligencia han descubierto algo que lo cambia todo. Los zapirianos no solo están reforzando sus defensas fronterizas. Están planeando un ataque preventivo contra la propia Tierra». Jake sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Un ataque a la Tierra significaría la muerte de miles de millones de humanos y el posible fin de su civilización. Los zafirianos tenían la tecnología y los números necesarios para que un ataque así tuviera éxito si pillaban a la humanidad desprevenida. Kate continuó hablando, con voz firme a pesar de la gravedad de lo que decía. «Han estado construyendo en secreto una flota enorme en un sistema oculto que hemos denominado Nexus. La inteligencia sugiere que la llaman la 9ª flota, y nuestras estimaciones la sitúan en más de 300 naves de guerra. No es solo una escaramuza fronteriza lo que están planeando, Jake. Es una guerra total». El almirante hizo una pausa para asimilar la información antes de continuar. «La respuesta de la Tierra será rápida y decisiva. Les damos a los cefirianos exactamente 72 horas para desmantelar esta flota y cesar todos los preparativos hostiles. Si se niegan, iremos a la guerra». Jake sabía que los zapirianos jamás aceptarían semejante ultimátum. Su cultura se basaba en los conceptos de honor y fuerza, y ceder ante un desafío se consideraría debilidad. La orgullosa raza alienígena había gobernado su sección de la galaxia durante miles de años, y no se doblegarían ante lo que consideraban una especie arribista como la humanidad. «¿Cuál es nuestro papel en esto, almirante?», preguntó Jake, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La expresión de Kate se tornó aún más seria. «Si rechazan el ultimátum, tú y tu grupo de trabajo liderarán el ataque para eliminar la 9ª flota antes de que pueda lanzar su ataque a la Tierra». «No te voy a mentir, Jake. Las probabilidades son terribles. Estamos hablando de 12 naves contra aproximadamente 300 naves enemigas». Jake sintió una opresión familiar en el pecho, la misma sensación que había experimentado antes de cada batalla importante de su carrera. Miedo mezclado con determinación, creando un cóctel de emociones que todo oficial de combate conocía bien. Las probabilidades eran ciertamente terribles, pero la humanidad se había forjado su reputación logrando lo imposible.
Lo entiendo, almirante. ¿Qué tipo de apoyo podemos esperar? Tendrás total libertad táctica y acceso a nuestra arma más nueva. Sistemas. Ben. Las modificaciones de Coopera tu nave han sido aprobadas para su implementación inmediata. También te enviamos a la doctora Amy Peterson, nuestra principal xenobióloga. Ella sabe más sobre la cultura y las tácticas tapirianas que nadie en la flota. Hake asintió, pensando ya en los preparativos necesarios. ¿Qué hay de la demostración que mencionaste? La sonrisa de Kate era fría y aguda. Vamos a mostrarles exactamente lo que nuestra nueva tecnología de lanza de plasma puede hacer. Hay una luna deshabitada en el sistema Kepler que está a punto de convertirse en un desecho muy caro. Los cefirianos recibirán el mensaje alto y claro. La comunicación terminó, dejando a Hake solo con sus pensamientos. Permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de aprender. El peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros como una pesada capa. La vida de todos en la Tierra podría depender de lo que él y su tripulación pudieran lograr en los próximos días. Un suave timbre indicó que alguien solicitaba acceso a su sala de espera. «Pasen», gritó Hake. Ben Cooper entró, con el mono manchado de grasa y el cinturón de herramientas colgando suelto alrededor de su cintura. El ingeniero jefe parecía entusiasmado, lo que solía significar que había estado trabajando en algo que revolucionaría el combate espacial o haría estallar la mitad de la nave. «Capitán, he terminado las modificaciones de nuestros sistemas de torpedos», dijo Ben, con entusiasmo apenas contenido. «Los llamo torpedos en cascada. Cuando impactan en una nave enemiga, no explotan sin más. Crean una reacción en cadena que puede alcanzar a las naves cercanas. Un solo disparo podría destruir un escuadrón entero». Hake sintió una chispa de esperanza. «¡Cuánta confianza!». «Están en el diseño», sonrió Ben. «Apuesto mi vida, señor. De hecho, probablemente eso es lo que haremos todos en los próximos días». Hake se levantó y se dirigió a la portilla, observando las estrellas que de repente parecían mucho más hostiles que hacía apenas una hora. Los zapirianos recibirían pronto el ultimátum de la Tierra, y su respuesta determinaría el destino de ambas civilizaciones. «Ben, quiero que prepares todo lo que tenemos. Vamos a necesitar todas las ventajas posibles». El ingeniero jefe asintió y regresó a su taller, dejando a Hake solo una vez más. El capitán sabía que en 72 horas, o los ceerianos cederían o la humanidad entraría en guerra. Dado lo que sabía sobre el orgullo y el honor alienígenas, Hake ya se estaba preparando para la batalla. Las estrellas ya no parecían frías ni distantes. Parecían un campo de batalla a punto de nacer. El soberano del vacío flotaba en la oscuridad del espacio como un depredador masivo a punto de atacar. La nave era enorme, incluso para los estándares zapirianos, con una extensión de casi 3 kilómetros de proa a popa y repleta de armas capaces de arrasar ciudades enteras. Dentro de su centro de mando, el primer Thrak de guerra se encontraba ante una pantalla holográfica que mostraba las posiciones de su flota. Thrak era impresionante incluso entre los de su propia especie. Con más de 2,4 metros de altura y un exoesqueleto cristalino que pulsaba con energía bioeléctrica, su raza había evolucionado en un mundo donde solo los más fuertes sobrevivían. Y esa filosofía había dado forma a toda su civilización. Los zapirianos habían gobernado su sección de la galaxia durante más de 3000 años. Y nunca se habían doblegado ante otra especie. El primer guerra estudió la pantalla táctica con ojos que brillaban como brasas. La novena flota estaba casi completa, con más de 250 naves de guerra ya reunidas en el sistema Nexo oculto. Cada nave representaba años de construcción y la tecnología más avanzada que la ciencia ceeriana podía producir. Cuando la flota estuviera completa, sería la mayor fuerza militar jamás reunida por su pueblo. Un oficial subordinado se acercó, moviéndose con el respeto que todos los cepirianos mostraban a sus superiores. «Primer guerra, hemos recibido una transmisión de los territorios humanos. Parece ser algún tipo de comunicación diplomática». Thrak dirigió su mirada ardiente hacia el oficial. Los humanos habían sido una fuente de irritación durante los últimos 50 años, expandiéndose a territorio que los ceirianos consideraban suyo. Estas jóvenes criaturas habían aparecido en la galaxia hacía apenas 2 siglos. Sin embargo, actuaban como si fueran dueños de las estrellas. «Di el mensaje», ordenó Thrak, con una voz que transmitía la autoridad del poder absoluto. La pantalla holográfica cambió para mostrar al almirante Kate Morrison de pie en lo que parecía ser un centro de mando humano. Su uniforme estaba impecable y su expresión era severa cuando comenzó a hablar.
El sistema de traducción convirtió sus palabras al lenguaje musical y rítmico de los zapirianos. Al Alto Consejo del Colectivo Zapiriano, el Comando Terrestre ha tenido conocimiento de sus preparativos militares en los sistemas exteriores. Hemos detectado la construcción de lo que llaman la Novena Flota, y la consideramos una amenaza directa para el territorio humano y para la propia Tierra. Thrak sintió que su exoesqueleto se enrojecía de ira. Los humanos se atrevieron a hablar con el grupo ceeriano. Eficaces como si fueran iguales. Estas criaturas, que apenas habían aprendido a abandonar su mundo natal, exigían a una civilización que navegaba entre las estrellas desde antes del nacimiento de su hijo. La almirante Morrison continuó hablando, con palabras cada vez más contundentes. La postura de la Tierra es clara e innegociable. Desmantelarán la Novena Flota en 72 horas y cesarán todos los preparativos hostiles contra territorio humano. El incumplimiento resultará en una acción militar inmediata. El jefe de guerra sintió que su energía bioeléctrica se llenaba de rabia y ultimátum. Estos insectos le estaban dando un ultimátum al poderoso colectivo zaperiano a su alrededor. Otros oficiales comenzaron a chasquear los labios y a silbar de ira al comprender las implicaciones del mensaje humano. Además, la almirante continuó: para demostrar nuestra determinación y capacidad, ofreceremos una demostración práctica de nuestra nueva tecnología armamentística. El mensaje terminó, dejando al centro de mando en un silencio atónito. Durante varios instantes, nadie habló mientras el peso de lo que acababan de oír los invadía. Entonces Thrak se echó a reír, un sonido como de metal rechinando que estremeció a todos los oficiales presentes. «Nos amenazan», dijo, con la voz llena de oscura diversión. «Estos niños, que apenas han existido en términos galácticos, se atreven a amenazar al colectivo zapiriano». Antes de que nadie pudiera responder, las alarmas empezaron a sonar por toda la nave. Un oficial de comunicaciones trabajaba frenéticamente en su puesto, sus movimientos se volvían más urgentes a cada segundo que pasaba. «Guerra Prime, estamos recibiendo informes del sistema Kepler. Algo le ha pasado a la cuarta luna de Kepler Prime». La pantalla principal cambió para mostrar las lecturas de los sensores de largo alcance del sistema Kepler. Donde la luna había estado minutos antes, ahora solo había una nube en expansión de escombros sobrecalentados. Todo el cuerpo celeste se había vaporizado por completo, dejando solo polvo cósmico y radiación. Thrak contempló la pantalla en silencio. La luna había estado deshabitada, pero era roca sólida y metal con un diámetro de más de 800 metros. Destruir por completo un objeto así requeriría una enorme cantidad de energía, más de la que los zapiranos creían que poseían los humanos. «Análisis», ordenó, con voz ahora mortalmente seria. El oficial científico estudió sus lecturas cuidadosamente antes de responder. «La señal de energía no se parece a nada en nuestras bases de datos. La destrucción parece haber sido causada por un solo impacto de arma que, de alguna manera, se amplificó a través del núcleo de la Luna. El proceso completo duró menos de 30 segundos. Otros oficiales comenzaron a informar desde toda la flota. Demostraciones similares se habían producido en otros 3 sistemas, cada uno destruyendo un objetivo deshabitado con la misma devastadora eficacia. Los humanos estaban dejando su punto muy claro. Tenían armas capaces de destruir mundos enteros. Thrak sintió que un frío cálculo reemplazaba su ira inicial. Los humanos eran más peligrosos de lo que había anticipado, pero eso solo hacía su destrucción más necesaria. No se podía permitir que una especie con tales armas coexistiera con el colectivo zapiriano. El equilibrio de poder en la galaxia dependía de la superioridad zapiriana. «Envíen un mensaje a todos los astilleros», ordenó. «Aceleren la construcción de la novena flota. Quiero que todas las naves disponibles estén terminadas y listas para el combate en 48 horas». Un oficial de comunicaciones levantó la vista desde su puesto. Guerra primaria. ¿Respondemos al ultimátum humano? Thrak lo consideró un momento. Los humanos esperaban miedo, esperaban que los ceerianos se inclinaran ante su demostración de poder. En cambio, él les mostraría la verdadera fuerza. Abran un canal a todos los mundos habitados, tanto en nuestro territorio como en el espacio humano, ordenó. Abordaré este ultimátum públicamente. El oficial de comunicaciones trabajó rápidamente para establecer la transmisión de amplio alcance. En cuestión de minutos, la imagen de Thrak se transmitía a miles de millones de seres en docenas de sistemas estelares. Se erguía erguido y orgulloso ante las cámaras, con su exoesqueleto resplandeciendo con energía bioeléctrica. «Gente de la galaxia», comenzó, su voz se expandió a través del vacío para alcanzar cada rincón del espacio conocido. «Hoy,
La joven especie que se hace llamar humana ha dado un ultimátum al colectivo zafiriano. Exigen que desmantelemos nuestras flotas y nos sometamos a su voluntad. Thrak hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Nosotros, que hemos gobernado las estrellas desde antes de que su sol se encendiera, no seremos gobernados por criaturas que apenas aprenden a abandonar su mundo natal. Hablan de consecuencias que no pueden comprender. Nos amenazan con armas que creen que los hacen invencibles. La voz del jefe de la guerra se hizo más fuerte, llenándose de la autoridad de 3 milenios de dominio zapiriano. ¡Que vengan! La 9ª flota espera. Mostraremos a estos humanos advenedizos lo que sucede cuando los niños juegan con fuerzas que escapan a su comprensión. La galaxia recordará este día como el momento cuando la arrogancia humana se topó con la realidad ceeriana. La transmisión terminó, dejando el centro de mando en un tenso silencio. Thrak acababa de declarar la guerra a la humanidad frente a toda la galaxia. Ya no podía haber marcha atrás, ninguna solución diplomática. Las siguientes 72 horas determinarían qué especie controlaría este sector del espacio. A su alrededor, los oficiales comenzaron a recibir informes de todo el territorio zapiriano. Todos los astilleros trabajaban a su máxima capacidad. Todos los guerreros se preparaban para la batalla. La 9ª flota estaría lista, y cuando llegaran los humanos, se enfrentarían a todo el poder de la maquinaria de guerra ceeriana. Thrak miró las estrellas y sonrió. Pronto, esas mismas estrellas presenciarían el fin de la expansión humana y el comienzo de una nueva era de dominio ceeriano. El plazo de 72 horas transcurrió sin una palabra del colectivo ceeriano. La almirante Kate Morrison permanecía en el centro de operaciones del comando terrestre, observando cómo la cuenta regresiva llegaba a cero en la enorme pantalla. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en silencio en sus puestos, todos conscientes de que se estaba haciendo historia en ese momento. El capitán Hake Harrison recibió el código de autorización exactamente a las 8 horas, hora estándar de la Tierra. El mensaje fue breve y directo. La operación Noir. Amer Strike estaba ahora activa. Su grupo operativo tenía permiso para enfrentarse a la 9ª flota con toda la fuerza disponible. No habría segundas oportunidades ni retirada. Hake miró alrededor del puente de la venganza, observando los rostros de su tripulación. Cada uno sabía lo que estaba a punto de intentar. 12 naves humanas contra unas 300 naves cerianas. Las probabilidades eran más que terribles, pero la humanidad se había forjado su reputación haciendo lo imposible. Lisa Martínez estaba en su puesto táctico, corriendo. Comprobaciones finales de todos los sistemas de armas. Su rostro estaba tranquilo, pero Hake podía ver la tensión en sus hombros. Había estado trabajando durante 3 días seguidos, preparando patrones de ataque y planes de contingencia para cada escenario posible. Su genio táctico sería una de sus pocas ventajas en la batalla que se avecinaba. La fuerza operativa que Hake comandaba representaba lo mejor de la tecnología militar humana. Además del Vengeance, estaba el capitán Roy Davis al mando del UES Thunder, un acorazado pesado armado con los cañones de plasma más modernos. La capitana Ellen Wright lideraba el UES Storm, un crucero de ataque rápido diseñado para tácticas de ataque relámpago. El capitán Frank Johnson comandaba el destructor UES Lightning junto con otras 8 naves que formaban la columna vertebral de su fuerza de ataque. La DRA. Amy Peterson había llegado 3 horas antes de que venciera el plazo, trayendo consigo información detallada sobre las tácticas y debilidades zapirianas. Era una mujer pequeña, de cabello gris y mirada penetrante que no se perdía nada. Sus años de estudio de culturas alienígenas le habían proporcionado conocimientos que podrían marcar la diferencia entre la victoria y la aniquilación. «Capitán», dijo la doctora Peterson, acercándose al puesto de mando de Hake. «He terminado mi análisis de los últimos informes de inteligencia. Los zapirianos tienen varias debilidades que podemos explotar». Hake se giró para mirarla, ansioso por escuchar cualquier cosa que pudiera mejorar sus posibilidades. «¿Qué encontraron?» «Sus naves están fuertemente blindadas, pero son menos maniobrables que las nuestras», explicó. «Y lo que es más importante, su estructura de mando es extremadamente rígida. Dependen de la coordinación central desde su nave insignia. Si logramos interrumpir sus comunicaciones o eliminar su nave de mando, toda la flota podría quedar paralizada». Lisa levantó la vista de su puesto. «Eso coincide con lo que he estado viendo en sus patrones tácticos. No se adaptan bien a situaciones inesperadas. Si logramos mantenerlos en vilo, podríamos usar su tamaño en su contra. El viaje al sistema Nexus tomaría 18 horas a máxima velocidad».
Jake aprovechó ese tiempo para entrenar a sus tripulaciones y perfeccionar sus planes de batalla. Todos los oficiales del grupo operativo comprendían que no se esperaba que sobrevivieran a esta misión. Su trabajo era destruir la 9ª flota, aunque les costara todo. Ben Cooper había estado trabajando sin descanso en las secciones de ingeniería, haciendo los ajustes finales a sus sistemas de torpedos Cascade. Las armas habían superado todas las pruebas, pero nunca se habían utilizado en combate real. Jake encontró al ingeniero jefe en la bahía principal de torpedos, realizando diagnósticos en las ojivas modificadas. «¿Qué tal se ven, Ben?», preguntó Jake. Cooper sonrió, con las manos cubiertas de grasa por los mecanismos de los torpedos. «Hermoso, capitán. Cada uno de estos bebés puede destruir un crucero zapiriano estándar. Si están agrupados como inteligencia, sugiere que podríamos generar reacciones en cadena en escuadrones enteros». La primera prueba de su misión llegó antes de lo esperado. 8 horas después de su viaje, el grupo operativo se encontró con una patrulla zapiriana compuesta por 6 cruceros pesados. Las naves enemigas detectaron la flota humana de inmediato y se movilizaron para interceptarla. Jake sabía que dejar escapar a la patrulla comprometería su misión incluso antes de comenzar. Todas las naves, esto es venganza real. Enga. Derrota al enemigo. Muéstrales cómo es la determinación humana. La batalla fue breve pero intensa. Las naves zapirianas eran poderosas, pero esperaban una patrulla rutinaria, no un combate contra lo mejor de la flota humana. Lisa coordinó el ataque con precisión letal, usando sensores fantasma y guerra electrónica para hacer que las 12 naves humanas parecieran 30 en los escáneres enemigos. La capitana Davis lideró al Thunder en un asalto directo, mientras que la capitana Wright Storm aprovechó la velocidad de su nave para atacar desde un ángulo inesperado. El Lightning y otros 3 destructores enfocaron su fuego en la nave de mando de la patrulla, desbordando sus escudos en segundos. Los torpedos Cascade de Ben Cooper demostraron su eficacia de forma espectacular. Un solo disparo del Vengeance impactó al crucero zapirano líder y saltó a 2 naves cercanas, destruyéndolas a las 3 en una cadena de explosiones que iluminó la oscuridad del espacio. El combate completo duró menos de 20 minutos. Al terminar, 6 naves zapiranas quedaron reducidas a escombros, mientras que el grupo de trabajo humano solo sufrió daños menores. Más importante aún, impidieron que cualquier nave enemiga escapara para advertir a la 9ª flota. El Dr. Peterson estudió los restos a través de los sensores de la nave, recopilando valiosa información sobre la tecnología ceeriana. Su blindaje es impresionante, pero está diseñado para detener impactos directos. No el tipo de reacciones en cadena que crean los torpedos de Ben. Podríamos haber encontrado su punto débil. La noticia de la destrucción de las patrullas llegó a Thrak, el primer Thrak, a bordo del Soberano del Vacío. El comandante alienígena se dio cuenta de que los humanos eran más peligrosos de lo que había anticipado. No se trataba de los ataques desesperados de un enemigo acorralado, sino de los ataques calculados de guerreros experimentados. Thrak ordenó de inmediato a la 9ª flota que acelerara sus preparativos. Las naves que solo estaban parcialmente completas entraron en servicio rápidamente y las tripulaciones que esperaban otra semana de entrenamiento recibieron instrucciones de prepararse para el combate inmediato. Los humanos se acercaban y debían estar preparados. Jake se encontraba en el Puente de la Venganza, observando el pasar de las estrellas mientras se acercaban a su destino. En 10 horas, llegarían al sistema Nexo y se enfrentarían a la flota enemiga más grande en la historia de Zapir. El peso de la supervivencia de la Tierra recaía sobre los hombros de 12 capitanes de nave y sus tripulaciones. «Capitán», llamó Lisa desde su puesto. «Los sensores de largo alcance están captando señales de energía masivas más adelante. La 9ª flota está exactamente donde la inteligencia dijo que estaría». Jake asintió con gravedad. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y sabía que la mayoría de su gente no volvería a ver el amanecer. Pero si su sacrificio podía salvar la Tierra y preservar la libertad humana, entonces valdría cualquier precio. «Todos a bordo». «Aquí el capitán», anunció Jake por el sistema de comunicación de la nave. «En 10 horas, nos enfrentaremos a un enemigo que nos supera en número 25-1. Esperan que fracasemos. Esperan que huyamos. En cambio, les demostraremos por qué la humanidad nunca se ha rendido en una batalla. Hoy hacemos historia». La Venganza y sus naves gemelas se dirigieron hacia su destino, llevando consigo las esperanzas y los sueños de todos los humanos de la galaxia. El sistema Nexus se extendía ante Jake Harrison como la visión de una pesadilla. A través de la pantalla principal de la Venganza, pudo ver más naves enemigas de las que jamás había imaginado en un solo lugar.
La novena flota estaba dispuesta en formaciones defensivas alrededor de un enorme complejo de astilleros con más de 200 naves de guerra ceterianas que brillaban como joyas mortales contra la negrura del espacio. Warp Prime Thrak había posicionado su flota con cuidado, aprovechando las características únicas del sistema. 2 estrellas binarias proporcionaban efectos gravitacionales que dificultaban la navegación a las fuerzas atacantes, mientras que un denso campo de asteroides ofrecía cobertura para las posiciones defensivas. El comandante zapiriano se había preparado para un asalto frontal tradicional, creyendo que los humanos atacarían como cualquier otra especie. Lisa Martínez estudió sus despliegues tácticos con creciente preocupación. Capitán, su formación es casi perfecta para una batalla defensiva. Tienen campos de fuego superpuestos que cubren cada vector de aproximación. Un ataque directo sería un suicidio. Jake asintió, comprendiendo la situación táctica mejor que nadie. Los cefirianos tenían más naves, mejor posicionamiento y la ventaja de luchar en el terreno que habían elegido. Según todas las reglas de la estrategia militar, el grupo de trabajo humano debía retirarse y esperar refuerzos. Pero la humanidad nunca había seguido las reglas que otras especies consideraban sagradas. Jake activó su sistema de comunicación, abriendo un canal a todas las naves de su grupo de trabajo. Capitanes, esto es venganza real. Lo que estamos a punto de intentar parecerá imposible a cualquiera que nos observe. Precisamente por eso va a funcionar. El capitán Roy Davis, a bordo del Thunder, fue el primero en responder. Estamos listos, Jake. ¿Cuál es el plan? Vamos a usar las estrellas binarias contra ellos, explicó Jake. Ben Cooper Ha calculado una manera de... Sobrecargarían sus campos magnéticos y crearían una llamarada solar masiva. El caos electromagnético enmascararía nuestra aproximación y desactivaría sus sensores. Ben Cooper había estado trabajando en el plan desde que entraron en el sistema. El ingeniero jefe había descubierto que las estrellas gemelas ya eran inestables, mantenidas en equilibrio por fuerzas gravitacionales cuidadosamente ajustadas. Una carga explosiva colocada con precisión podría alterar ese equilibrio y crear la distracción que necesitaban. El Dr. Peterson estudió el plan con admiración y horror. Capitán, eso es brillante o una locura total. La llamarada solar también afectará a nuestras naves. Por eso primero fingiremos nuestra propia destrucción, dijo Jake con una sonrisa sombría. Roy, Ellen y Frank aparentarán morir en el intercambio inicial. Mientras Thrak cree estar ganando, usarán la nueva tecnología de sigilo para posicionarse tras las líneas enemigas. La batalla comenzó exactamente como Thra de guerra primaria esperaba. Las naves humanas se acercaron en una formación dispersa, disparando armas de largo alcance al borde exterior de la línea defensiva zapirana. Parecía el ataque desesperado de una fuerza ampliamente superada en número. Exactamente lo que Thra esperaba. El capitán Davis dirigió el trueno directamente hacia las fauces de la formación enemiga, absorbiendo enormes cantidades de fuego de docenas de naves ceheranas. En el momento crítico, activó el dispositivo de sigilo que Ben Cooper había instalado en las 3 naves designadas. Para los sensores enemigos, el trueno pareció explotar en una espectacular bola de fuego. La tormenta del capitán Wright y los relámpagos del capitán Johnson siguieron el mismo patrón, y cada nave pareció morir heroicamente mientras se volvían invisibles a la detección enemiga. La tecnología de sigilo era experimental y solo funcionaría por tiempo limitado, pero les proporcionó el elemento sorpresa que necesitaban desesperadamente. Thrak observó con satisfacción la aparente destrucción de 3 naves humanas. El enemigo luchaba con valentía, pero como era previsible, lanzándose contra fuerzas superiores en un gesto feudal. Ordenó a su flota que avanzara, preparándose para acabar con las naves humanas restantes. Eso era exactamente lo que Jake había estado esperando. Mientras la flota zapiriana avanzaba, Ben Cooper detonó las cargas que había colocado cerca de las estrellas binarias. La explosión fue invisible en el vacío del espacio, pero sus efectos fueron inmediatos y devastadores. Ambas estrellas estallaron en masivas erupciones solares que enviaron ondas de energía electromagnética a través del sistema. Los sensores zaperianos se cegaron, sus comunicaciones se interrumpieron y su formación, cuidadosamente coordinada, comenzó a desmoronarse a medida que los capitanes de las naves perdían contacto con su estructura de mando. En el caos que siguió, las 3 naves se destruyeron. Las naves humanas reaparecieron tras las líneas enemigas y comenzaron a atacar. Naves de mando. El capitán Davis lideró un asalto devastador contra un acorazado cepiriano que coordinaba a todo un escuadrón. Los cañones de plasma del Thunder atravesaron el blindaje enemigo como papel,
mientras que los torpedos Cascade de Ben Cooper saltaban de una nave a otra en brillantes cadenas de destrucción. El capitán Wright aprovechó la velocidad y agilidad de la tormenta para atacar los relés de comunicación y los conjuntos de sensores, lo que alteró aún más la coordinación enemiga. Su nave danzaba entre las enormes naves zapirianas como un caza que ataca a gigantes, demasiado rápidos y pequeños para ser fácilmente atacados. El Lightning y sus destructores de escolta centraron su ataque en el propio astillero, atravesando rápidamente el perímetro defensivo mientras los artilleros enemigos luchaban por rastrear objetivos a través de la interferencia electromagnética. Las habilidades tácticas del capitán Johnson quedaron demostradas al guiar a sus naves a través de huecos en la formación enemiga que existían solo por segundos. Lisa Martínez coordinó el ataque general desde el Vengeance. Su genio táctico convirtió la caótica batalla en una sinfonía de destrucción. Identificó los puntos débiles de la formación enemiga y dirigió naves humanas para explotarlas, siempre un paso por delante de los intentos de Thrak por recuperar el control. Worf Prime, Thrak, se dio cuenta demasiado tarde de lo que habían hecho los humanos. Su perfecta formación defensiva se había convertido en una trampa, con naves humanas apareciendo y desapareciendo como fantasmas en la tormenta electromagnética. La rígida estructura de mando que se suponía era la fortaleza zapiriana se había convertido en su debilidad. El comandante alienígena intentó reunir a sus fuerzas, pero la llamarada solar hizo que la comunicación fuera casi imposible. Los capitanes de las naves tomaron sus propias decisiones sin coordinación, y la disciplinada flota comenzó a fragmentarse en grupos aislados que libraban batallas separadas. La brillantez de la ingeniería de Ben Cooper se manifestó en cada aspecto de la batalla. Sus torpedos en cascada fueron devastadores contra las densas formaciones ceerianas, con disparos únicos que derribaban escuadrones enteros. Los motores modificados de las naves humanas funcionaron a la perfección a pesar del caos electromagnético, otorgándoles ventajas de movilidad que las naves enemigas más pesadas no podían igualar. Cuando la batalla llegó a su clímax, jaque, el momento que tanto temía. Llegaban informes de inteligencia sobre algo llamado el triturador estelar, un arma que podía desestabilizar sistemas solares enteros. Si la novena flota escapaba con esa tecnología, la Tierra y todos los demás mundos humanos estarían condenados. La única forma de detenerlos era desencadenar una reacción en cadena que destruiría todo el sistema Nexus. La explosión eliminaría a la novena flota y al triturador estelar, pero también mataría a todos los miembros del grupo de trabajo humano. Jaque miró alrededor de su puente a los hombres y mujeres que lo habían seguido en esta batalla imposible. Habían logrado más de lo que nadie hubiera creído posible, pero su mayor sacrificio estaba por llegar. El precio de la victoria sería todo lo que tuvieran para dar. El capitán Jaque Harrison estaba de pie en el puente del Vengeance, observando la pantalla táctica que mostraba la terrible verdad. Los servicios de inteligencia se habían equivocado con el triturador estelar. No era solo un arma que podía desestabilizar sistemas solares. Ya estaba armado y listo para disparar, montado en la nave insignia de Worf Prime Thrak. Si el soberano del vacío escapaba, podría destruir la Tierra desde el otro lado de la galaxia. La tormenta electromagnética comenzaba a disiparse y Thrak recuperaba el control de su flota dispersa. El comandante ceeriano se había dado cuenta de que su única oportunidad era romper el bloqueo humano y escapar con sus naves más poderosas. Una vez en espacio abierto, podría usar la trituradora estelar para acabar con la civilización humana para siempre. Jaque abrió un canal de comunicación con todas las naves restantes de su grupo operativo. Solo 8 naves seguían operativas, y la mayoría habían sufrido graves daños. La Thunder del capitán Davis había perdido la mitad de sus sistemas de armas. La Storm del capitán Wright funcionaba con energía de reserva, y la Lightning del capitán Johnson había recibido un impacto directo que mató a 1/3 de su tripulación. Todas las naves, aquí venganza real, dijo Jaque con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de ordenar. Tenemos una oportunidad de detener la trituradora estelar. Implementamos el protocolo Omega de inmediato. Hubo silencio en el canal de comunicación durante varios segundos. Todos los capitanes del grupo de trabajo sabían lo que significaba el protocolo Omega. Era la última opción, el plan que destruiría al enemigo a costa de sus propias vidas. Una vez activado, no habría escapatoria ni supervivencia. El capitán Davis fue el primero en responder. Entendido, Jake. Ha sido un honor servir contigo. La voz del capitán Wright era tranquila y decidida. La tormenta está lista. Nos aseguraremos de que ninguno escape. La transmisión del capitán Johnson crepitaba con estática desde su nave dañada. Lightning está listo. Terminemos esto. Lisa Martínez levantó la vista de su estación táctica,
con el rostro pálido pero decidido. Capitán, he calculado la secuencia de detonación óptima. Si podemos posicionar nuestras naves correctamente, podemos crear una reacción en cascada que consumirá a toda la flota. La voz de Ben Cooper llegó por el sistema de comunicación interno desde la sección de ingeniería. Jake, estoy sobrecargando el reactor principal. En 10 minutos, la nave se convertirá en la mayor bomba de la historia zapiriana. Warp Prime Thrak finalmente se dio cuenta de lo que pretendían los humanos. Desde el puente del Soberano del Vacío, pudo ver las naves humanas restantes moviéndose hacia nuevas posiciones, formando una barrera que impediría cualquier escape del sistema. El comandante alienígena comprendía las tácticas humanas lo suficientemente bien como para reconocer una misión suicida cuando la veía. Todas las naves, a máxima velocidad hacia el punto de salto, ordenó Thrak. Su energía bioeléctrica ardía de desesperación. Debemos escapar antes de que puedan completar su plan. La fase final de la batalla fue diferente a todo lo que se había librado en la galaxia. Las naves ceerianas supervivientes, más de 100 poderosas naves de guerra, lanzaron todo lo que tenían contra las 8 naves humanas restantes. Pero la gente de Jake ya había aceptado su destino. Y los guerreros que han hecho las paces con la muerte son los enemigos más peligrosos del universo. El capitán Wright lideró la tormenta en un ataque de embestida contra un acorazado ceeriano que intentaba abrir camino a la nave insignia de Thrak. Su nave impactó a la nave enemiga a toda velocidad. Ambas naves desaparecieron en una bola de fuego visible desde el otro lado del sistema. Su sacrificio bloqueó la ruta de escape principal y obligó a la flota enemiga a agruparse aún más. El capitán Johnson colocó el rayo directamente frente al Soberano del Vacío, con su destructor dañado enfrentándose a la nave más poderosa de la flota zapirana. El rayo duró solo unos minutos bajo el fuego concentrado de las armas de Thrak, pero esos minutos permitieron a Ben Cooper completar sus preparativos. El ingeniero jefe había convertido la venganza en algo que ningún manual militar había descrito jamás. Cada torpedo, cada celda de energía, cada pieza de material explosivo de la nave había sido conectada al reactor sobrecargado. Cuando explotara, la explosión sería lo suficientemente potente como para romper el tejido del espacio. Ake se encontraba en su puesto de mando, observando la cuenta regresiva que Ben había activado. Quedaban 3 minutos para que el reactor alcanzara su masa crítica. A su alrededor, su tripulación trabajaba en sus puestos con la serena eficiencia de quienes ya se han despedido de la vida. «Capitán», dijo Lisa con voz llena de orgullo. «Lo hemos logrado. Toda la 9ª flota está atrapada. Ninguno de ellos escapará». Jake asintió, sintiendo una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Habían logrado lo imposible. La Tierra estaría a salvo y la humanidad sobreviviría para ver otro día. El precio era todo lo que tenían, pero era un precio que estaban orgullosos de pagar. La DRA. Peterson, que había estado monitoreando las comunicaciones enemigas, levantó la vista de su estación con lágrimas en los ojos. «Capitán, capto transmisiones de las naves Ceterion. Nos llaman héroes. Incluso el enemigo reconoce lo que hacemos aquí». Con 30 segundos restantes, Jake activó el sistema de comunicación de la nave una última vez. Su mensaje llegaría al comando terrestre y se transmitiría por todo el espacio humano, convirtiéndose en las últimas palabras de los héroes que murieron para salvar a su especie. Comando terrestre, esto es venganza real. La 9ª flota ha sido neutralizada. El aplastador estelar ha sido destruido. El precio de la libertad es la vigilancia eterna y, a veces, el sacrificio eterno. Larga vida a la humanidad. La explosión que consumió el sistema Nexus fue visible a 15 años luz de distancia. Cuando la luz cegadora se desvaneció, no quedó nada de la 9ª flota, del astillero ni del grupo de trabajo humano que lo había dado todo para detenerlos. El primer Thrak y sus sueños de conquista habían quedado reducidos a polvo cósmico junto con los héroes que lo habían derrotado. La destrucción de la 9ª flota quebró el poder militar del colectivo zapiriano. Sus mejores comandantes y sus naves más avanzadas habían desaparecido, junto con el arma secreta que supuestamente aseguraría su dominio. En cuestión de días, los líderes ceerianos supervivientes solicitaron negociaciones de paz. La DRA. Amy Peterson, que había sobrevivido gracias a que se encontraba a bordo de una nave de reconocimiento fuera de la zona de batalla, se convirtió en la primera embajadora de la humanidad ante el colectivo ceeriano. El tratado de paz que negoció estableció a la humanidad como la potencia dominante en su sector de la galaxia, una posición ganada mediante el sacrificio de héroes. De vuelta en la Tierra, la almirante Kate Morrison se encontraba ante un enorme monumento conmemorativo que llevaba los nombres de todos los que habían muerto en Nexus,
Jake Harrison, Lisa Martínez, Ben Cooper, Roy Davis, Ellen Wright, Frank Johnson y cientos de personas más fueron recordadas en piedra que perduraría durante siglos. El monumento conmemorativo llevó las últimas palabras del capitán Harrison, y esas palabras se convirtieron en el juramento que cada nuevo oficial de la flota humana prestaría. Los cadetes de la Academia Naval se graduarían con el mensaje de Harrison resonando en sus oídos, un recordatorio de que la libertad no era gratuita y que algunos precios valían la pena pagar. La galaxia había aprendido una lección ese día sobre la naturaleza humana. La mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología ni en sus tácticas, sino en su disposición a sacrificarlo todo por lo que creían. La novena flota había pagado el precio por subestimar esa determinación, y ninguna especie volvería a cometer ese error.